Bienvenido seas, caminante de lo sagrado. Hoy nos sumergiremos en un episodio profundamente místico y cargado de simbolismo, la exhumación del cuerpo de Santa Teresa de Jesús, también conocida como Santa Teresa de Ávila, realizada a 110 años de su muerte, para examinar el estado de conservación de sus restos. Este hecho no solo se rodea de devoción, sino también de misterio y reverencia divina y sobrenatural. Durante más de 4 siglos, su cuerpo ha desafiado el paso del tiempo. 7 veces se abrió su sepulcro, y 7 veces se renovó el misterio. De su cuerpo no brotó podredumbre, sino perfume. Un aroma a rosas que aún hoy estremece a quienes se acercan a su tumba. Acompáñame a descubrir la historia asombrosa y conmovedora de Santa Teresa de Jesús y las 7 veces que el cielo habló a través de su carne incorrupta. Teresa de Jesús, la reformadora de los carmelitas. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada murió el 4 de octubre de 1582, aunque el calendario gregoriano entró en vigor al día siguiente, por lo que oficialmente su fiesta se celebra el 15 de octubre. Había vivido una vida profundamente mística, caracterizada por éxtasis, visiones y una labor reformadora incansable de la Orden del Carmelo, que derivó en las Carmelitas Descalzas. Desde su muerte, fue reconocida por muchos como una santa en vida, y su cuerpo fue considerado objeto de veneración casi inmediata. El sepulcro de la llama viva. La tierra tembló aquella noche de octubre de 1582. No por causa de un terremoto, sino por el paso invisible de un alma hacia la eternidad. Santa Teresa de Jesús, la mística de Ávila, cerraba sus ojos en la humilde celda del convento de Alba de Tormes, donde el espíritu la había conducido en su último viaje. Los relojes del mundo se detenían con ella, era la noche en que el calendario cambiaba y el cielo parecía más cerca de la tierra. Murió al filo del misterio, entre 2 fechas y 2 siglos, como si ni el tiempo supiera cómo despedir a quien ya pertenecía a lo eterno. Ella había indicado en diversos textos personales que un ángel le traspasó el corazón con una lanza de fuego y desde entonces vivió con los estigmas del Redentor. Estos estigmas no eran visibles al ojo humano, pero cuando su cuerpo fue preparado, médicos y embalsamadores testificaron y llamaron a hombres de ley, obispos y altos prelados para mostrarles las marcas de los estigmas que se manifestaron después de que su cuerpo terrenal quedó inerte y su alma inmortal fue a la presencia del Padre Eterno. Su cuerpo fue colocado en una sepultura sencilla. Sin embargo, los que la amaron sabían que no reposaba allí una mujer común, sino una llama encarnada, una torre espiritual que había caminado en carne mortal. Aquel cuerpo había sido templo de visiones, recipiente de éxtasis, campo de batalla de dolores sagrados. Pronto, la tierra lo sabría. Primera apertura, 1583. Un año más tarde, cuando la comunidad decidió trasladar sus restos al interior del convento, fue necesario abrir la sepultura. Las monjas se acercaron con temblor y recogimiento. Al levantar la losa y abrir el ataúd, el aire se llenó de una fragancia dulce y penetrante a rosas, como si la primavera hubiera florecido súbitamente en la piedra. El cuerpo aparecía entero. La carne, tibia aún, no mostraba huella de corrupción. El rostro conservaba su dulzura serena, las manos, cruzadas en oración, parecían de alabastro. Las lágrimas brotaron. Era el primer testimonio de lo que sería una constante a través de los siglos, la incorruptibilidad que acompañaba el nombre de Teresa. Segunda y tercera apertura, 1585 y 1586. 2 años después, en 1585, los superiores decidieron trasladar el cuerpo a Ávila, su tierra natal. Lo hicieron en secreto, casi en fuga, y el ataúd cruzó montes y valles. En el convento de San José se volvió a abrir el féretro para confirmar su integridad y una vez más, el perfume de rosas inundó la estancia, envolviendo a monjas y sacerdotes en un silencio sobrecogido. El cuerpo parecía dormido.
No habían pasado ni 3 años, y sin embargo, aquello era un milagro. Pero la tierra de Alba no aceptó perder a su santa. Por orden de Roma, el cuerpo volvió a ser trasladado en 1586. En la tercera apertura del sepulcro, el asombro se repitió. Nada en el cuerpo daba señales del tiempo. Como si Dios mismo lo preservara con un hálito invisible, con una ternura divina. Cada nuevo examen aumentaba la devoción. Teresa no estaba muerta, había comenzado su eternidad visible. Cuarta apertura, 1591. Con el avance del culto y la necesidad de reliquias para propagar la devoción, se realizó una cuarta apertura en 1591. Fue entonces cuando, con gran reverencia, se separó su mano izquierda, que sería enviada posteriormente a Lisboa. Al retirarla, un nuevo estallido de perfume llenó la estancia. No era el olor dulce de los bálsamos ni de los aceites mortuorios, sino el aroma natural de las flores celestiales que tantos decían haber percibido en sus visiones. La mano fue hallada tan flexible como si aún tuviera sangre. Quienes la tocaron decían sentir un calor inexplicable, un soplo de vida. Aquel fragmento del cuerpo se convirtió en una fuente de milagros, y su memoria, como su carne, permanecía intacta. Quinta y sexta apertura, 1617 y 1677. Con motivo de su beatificación, y posteriormente en el proceso hacia su canonización, el sepulcro fue abierto por quinta vez en 1617. Nuevamente, médicos, teólogos y notarios testificaron la preservación incorrupta del cuerpo. La piel, aunque más seca, mantenía su color, los rasgos, su expresión pacífica. Y el perfume, ese eterno mensajero de lo sobrenatural, brotaba como un río invisible de rosas frescas. En 1677, una sexta apertura trajo consigo una revisión profunda. Los examinadores, muchos de ellos escépticos, salieron con los ojos humedecidos. El cuerpo había comenzado un proceso natural de momificación, sí, pero aún conservaba su integridad, sin rastro de podredumbre. El corazón permanecía protegido en su pecho, más tarde extraído con sumo cuidado. Se dice que mostraba marcas internas que coincidían con las visiones místicas de la transverberación, cuando un ángel le atravesó el alma con una lanza de fuego. Séptima apertura, 1693. La séptima y más célebre apertura se produjo en 1693, exactamente a 110 años de su tránsito. Fue el momento que muchos consideraron definitivo. Se esperaba hallar polvo o restos descompuestos, pero la realidad desafió toda expectativa. El féretro fue abierto bajo la supervisión del duque de Alba, religiosos carmelitas y autoridades civiles. Apenas se alzó la tapa, una oleada de perfume a rosas recién cortadas envolvió a todos los presentes. No había flores en la sala. Nadie portaba esencias. Aquella fragancia parecía emanar directamente del cuerpo de la santa. El corazón fue extraído y colocado en una urna de cristal. Hasta el día de hoy puede contemplarse en Alba de Tormes, latiendo con la huella del fuego invisible. Su brazo izquierdo, con la mano que había escrito los más bellos tratados de mística española, fue también separado y venerado como reliquia. El resto del cuerpo, aunque fragmentado, seguía incorrupto. 7 veces se había abierto la tumba. 7 veces el milagro se había renovado. Pero lo más asombroso aún está por revelarse. Porque la última vez que se abrió el sepulcro, sí, la séptima, ocurrió en nuestros días, bajo la mirada atenta de médicos, religiosos y testigos modernos. ¿El resultado? Te lo cuento enseguida. Pero antes, si este misterio ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y compartas este video con alguien que necesite una señal del cielo. Déjame tu like si este relato te ha emocionado, y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Dios aún habla a través de sus santos? Ahora sí,
prepárate para el momento más sobrecogedor de esta historia sagrada. La última luz, 2024. Más de 3 siglos después, en el año 2024, el sepulcro fue abierto por última vez. El mundo, ahora descreído, científico, buscaba respuestas. La urna fue abierta con protocolos médicos, cámaras de radiografía y actas notariales. Pero al levantar la tapa, incluso los más escépticos se detuvieron en seco. El aroma estaba allí, intacto, dulce, profundo, como en 1583. El cuerpo no mostraba signos de deterioro respecto a la inspección anterior. Las radiografías revelaron una preservación natural y milagrosa, inexplicable aún desde los parámetros de la ciencia. Una vez más, la carne de Teresa hablaba al mundo: el tiempo no toca aquello que ha sido tocado por Dios. Podemos concluir que a 110 años de su tránsito, abrir el sepulcro de Teresa de Jesús fue mucho más que un acto físico, fue una exploración del misterio, una mirada al umbral entre lo terrenal y lo eterno. Su cuerpo, que tanto sufrió en vida, parecía reposar en paz, intacto, como testimonio viviente de su entrega a Dios. Hoy, su figura sigue viva en los claustros, en los libros de mística y en el corazón de millones. Y aquel sepulcro abierto en 1693 no hizo más que fortalecer la certeza de que los santos no mueren, solo se transforman en semilla, donde florece lo eterno. Hay cuerpos que descansan. Hay cuerpos que esperan. Y hay cuerpos que, como el de Santa Teresa de Jesús, no se rinden al polvo, sino que permanecen como señales vivas de un amor que no se pudre ni se apaga. 7 veces se abrió su sepulcro. Y en una última, el mundo contuvo el aliento. Y en cada ocasión, cuando el aire tocaba su carne dormida, el perfume a rosas lo inundaba todo, como si el cielo respirara por sus poros, como si las flores de la eternidad brotaran donde reposó una mujer que amó a Dios sin medida. El mundo puede dudar. La ciencia puede inspeccionar. Las manos pueden abrir el sepulcro, pero el milagro no se deja atrapar por la lógica ni por el bisturí. Porque Teresa no se ha ido. Está en el susurro de quien reza, en la mirada de quien busca, en el perfume que solo sienten los corazones humildes. Su carne incorrupta no es una reliquia más. Es un eco de la resurrección prometida, un anuncio silencioso de que quien se consume en el fuego del amor no muere, sino que florece para siempre. Que su tumba abierta sea para nosotros una puerta. Que su perfume nos despierte del letargo. Y que su incorruptibilidad sea una caricia de Dios sobre esta tierra herida. Santa Teresa, llama viva y rosa eterna, ruega por nosotros. Oración a Santa Teresa de Jesús. Señor Dios nuestro, que por tu Espíritu suscitaste a Santa Teresa de Jesús para mostrar a la Iglesia el camino de la perfección, concédenos alimentarnos siempre de su celestial doctrina y encendernos en el deseo de la verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. También es muy conocida una oración personal compuesta por la misma Santa Teresa, que ha sido ampliamente difundida y amada dentro de la espiritualidad cristiana, aunque no forma parte de la liturgia oficial. Aquí te la dejo también, por su fuerza devocional. Oración de confianza de Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta.